Tienes un minuto para hablar de tramos de impuestos. Como Ned Flanders, vamos a partir el año dándole a esos impuestos. Pero en este caso he optado por hacer un video diferente, un poco más técnico, un poco más abstracto, porque creo que hay una confusión aritmética en muchísima gente que lleva a no comprender adecuadamente lo que está en juego en la discusión tributaria, así que este video va a ser particularmente técnico, pero sin embargo, igual siempre hay un poco de análisis político. Al final daré breves palabras sobre lo que creo que está intentando hacer la CPC y al final daré mi opinión personal sobre todo el asunto. Bueno, vamos a partir explicando lo que son los tramos. Los tramos son fundamentales para comprender lo que está pasando en la discusión tributaria. Yo voy a usar un ejemplo que es análogo. La estructura tributaria en Chile es un poco más complicada. El primer tramo parte como en 750.000 pesos y en realidad no es 5%, es 4%, pero yo voy a usar números muy redonditos para que quede claro de qué estamos hablando. Entonces acá tenemos un ejemplo de tramos. Supongamos que de 0 a 1 millón de pesos la tasa es 0%, entonces tenemos un tramo exento de impuestos de un 0%, entre 1 millón y 2 millones 5%, entre 2 y 3 millones 10%, más allá de 3 millones no importa porque este ejemplo es más básico, pero ahí está. Ahora vamos a ver cómo afecta esto en la práctica. Entonces acá tenemos un ejemplo donde vemos cómo funcionan los tramos. Vamos a poner tres tipos de salarios: uno de 3 millones, uno de 1,5 millones, uno de 750.000 pesos y uno de 450.000 pesos. Como pueden ver, la persona que gana 3 millones por el primer millón que gana no pagará impuestos. Por el segundo millón que ganó pagará una tasa de 5%. 5% de 1.050.000. Y por el tercer millón que ganó pagará una tasa de 10%. 10% de 1.100.000. Por lo tanto, la persona que gana un sueldo de 3 millones de pesos pagará un total de 150.000 pesos en impuestos. La persona que gana 1,5 millones por el primer millón que gana no pagará impuesto alguno, y por el medio millón restante que gana pagará una tasa de 5%. 5% de 500.000 es 25.000. Por lo tanto, la persona que gana 1,5 millones pagará 25.000, y como pueden ver, quienes ganan 750.000 pesos y quienes ganan 450.000 pesos no pagaron impuesto a la renta alguno, pagaron IVA, pero esa es otra discusión. Vamos a suponer que bajamos los tramos. Entonces resulta que el primer tramo exento, el tramo exento ya no es de 0 a 1 millón, sino es de 0 a 0,5 millones, es decir, a 500.000 pesos, y que desde los 500.000 pesos hasta los 2 millones se paga 5% y de 2 a 3 millones se paga 10%. Ya, entonces vamos a poner un ejemplo de qué pasa si bajásemos los tramos hipotéticamente a 0,5 millones. Como ven acá, la persona que gana 3 millones de pesos pagaría un impuesto que no estaba pagando antes por los segundos 500.000 pesos que ganó, porque los primeros 500.000 pesos siguen exentos de impuestos, pero los segundos 500.000 pesos debe pagar una tasa de 5%. Por lo tanto, esa persona debería pagar 25.000 pesos más en impuestos para un total de 175.000 pesos en impuestos. Quien gana 1,5 millones pagaba 25.000, pero ahora, como el tramo que tiene que pagar impuestos de 5% de tasa pasó de ser de 1 millón a 1,5 millones, es decir, 500.000, pasó de 500.000 pesos a 1,5 millones, es decir, 1 millón, ahora tiene que pagar el doble en impuestos, y quien gana 750.000 pesos deberá pagar impuestos por un tercio de su salario, ¿no? Porque el primer medio millón de pesos que gana sigue exento de impuestos, pero el tercer tercio, es decir, los últimos 250.000 pesos, estarán afectos a una tasa de 5%, por lo tanto pagará 12.500 pesos en impuestos. Quien gana 450.000 pesos seguirá exento de todo pago de impuestos. Bueno, ahora vamos a hacer una comparación del antes y el después, ¿no? Entonces,
Al bajar los tramos, ¿qué es lo que hicimos? La persona que gana 3 millones de pesos al mes tiene que pagar un poquito más, 25.000 pesos más, menos del 1% de su salario. El que gana 1,5 millones de pesos va a cargar con la mayoría de la alza, perdón, de la baja del tramo, porque pasó de pagar 25.000 pesos en impuestos a 50.000 pesos mensuales en impuestos, y el que 750.000, si bien el tramo supuestamente lo está golpeando a él de manera más dura, como parte importante de su salario sigue exenta en impuestos, solo un pequeño porcentaje de su salario va a pagar impuestos. Fíjense que en términos porcentuales, tanto la persona que gana 1,5 millones de pesos como la que gana 750.000 pesos, ambos tienen que poner un 1,66666% de su salario en impuestos. Como pueden ver, la persona que gana 450.000 pesos no paga nada de impuestos. No quiero sugestionarlos con argumentos feministas, pero paso el dato: el salario mediano de las mujeres chilenas, según el INE, en el 2022 fue 450.000 pesos. Así que en este ejercicio hipotético, la mujer mediana en Chile no estaría pagando un ápice de impuestos y probablemente se estaría beneficiando tal vez de esta reforma tributaria, pero ahí ya tenemos que empezar a ver cómo se gastan los recursos, porque por ejemplo, si los recursos se gastan en mayor seguridad pública, eso beneficia a toda la población, e incluso entonces el que pagó un poquito de impuesto, el que paga 12.500, a lo mejor va a salir ganando con ese pequeño porcentaje de impuestos, dado que aquellos que ganan más que él van a tener que poner aún más de lo que pudo que poner el producto de la reforma. Pero también, por ejemplo, los dineros se podrían gastar en bonos para los más pobres, donde en ese caso la persona que pagó la pequeña carga de impuestos de 12.500 pesos saldría derechamente perdiendo, porque no vería ninguna del gasto que hizo. Y finalmente también, obviamente, siempre existe la posibilidad teórica y de hecho también real de que simplemente se roben los recursos. Entonces, por ejemplo, si se hace esta reforma tributaria y después estos recursos se traspasan a una fundación que crea Andrade, y ahí Andrade cuestiona monogamia con la exquisita y desaparecen los millones de pesos, bueno, en ese caso estaríamos simplemente dilapidando los recursos públicos. Así que después, para ver si esta reforma qué tan progresiva es o no, hay que ver cómo se gastan también los recursos. Pero ahora ustedes probablemente se están preguntando: oye, pero ¿es necesario bajar los tramos? Porque también podemos simplemente subir la tasa. Y acá les propongo un ejemplo. Vamos a suponer que la tasa de 1 a 2 millones sube a 7,5 y la de 2 a 3 millones sube a 15%. Ya, entonces, en esta hipótesis vemos que tanto quienes ganan 750.000 pesos como quienes ganan 450.000 pesos no pagan impuesto a la renta. Como pueden ver, quienes ganan 1,5 millones van a tener que pagar un poquito más en impuestos, porque dividamos el salario de estas personas en 3 tercios. Los primeros 2 tercios están exentos de impuestos y el tercio final de 500.000 pesos estará a efecto a una tasa de 7,5%. 7,5% de 500.000 es 37.500 pesos. Eso será lo que pagará esta persona por impuesto a la renta. En cambio, quien gana 3 millones, esta persona sí tendrá que pagar ya bastante más, porque su primer millón sigue exento de impuesto, su segundo millón tendrá que pagar 75.000 pesos, porque tendrá que pagar 7,5 por todo ese millón, y por el tercer millón tendrá que pagar 15%. Es decir, 150.000 pesos. Y ahí, si sumamos lo que se pagó por cada tramo, da un total de 225.000 pesos. Ahora, les tengo una mala noticia, porque a lo mejor ahora ustedes están pensando: oye, pero es muy fácil, entonces es cosa de subir los tramos más altos y bien, tenemos mucha plata para gastar. Lamentablemente, mi ejemplo es algo inexacto, porque en mi ejemplo yo estoy mostrando a una persona que gana 3 millones de pesos, a una persona que gana 1,5 millones, a una persona que gana 750.000 y a una persona que gana 400.000 pesos. En el mundo real, en el Chile real, y esto es muy inexacto y es casi intuitivo mío, en el mundo real, por cada persona que gana 3 millones de pesos, hay 3
que ganan 1,5 millones y hay 9 que ganan 750.000 pesos. Entonces, si tú quieres recaudar recursos, no necesariamente subir la tasa es la panacea. Entonces, acá yo les ofrezco dos conclusiones técnicas. Después vamos a ir a lo político. Cálmense, cálmense. Ya viene lo político. Vamos con lo técnico. Subir las tasas es lo que más redistribuye. Y bajar los tramos redistribuye menos, pero sigue siendo una política progresiva, porque si tú subes las tasas, eso hace que el 10% más rico financie al 90% restante. En cambio, si tú bajas los tramos, eso hace que en realidad el 40% más rico financie al 60% restante. Bueno, habiendo hecho un análisis de los ejemplos anteriores, tenemos que llegar a una conclusión lógica, que es que si el tramo se baja hasta el sueldo mediano, por definición la reforma no puede perjudicar directamente al 50% más pobre. Digo directamente porque no me va a faltar el que me va a decir como, pero es que eso va a generar desincentivos económicos y al final todos seremos más pobres. Ya, puede ser, no sé, no creo, pero no es el punto que estoy haciendo yo. Lo que yo estoy diciendo es que si tú bajas el tramo hasta el sueldo mediano, por definición la reforma no va a perjudicar directamente al 50% más pobre porque ellos van a seguir absolutamente exentos del impuesto a la renta. Esto nos permite concluir también de que si el tramo se baja hasta el sueldo del percentil 60, por definición, la reforma no puede perjudicar directamente al 60% más pobre porque el 60% más pobre seguirá exento de impuestos y ahí si ustedes bajan el tramo hasta el último tramo hasta el 70, no perjudica al 70% más pobre y así, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que busca la CPC? La CPC busca evitar la pobreza, no porque sean el hogar de Cristo, sino porque simplemente quieren estabilidad política, pero desean aquellos sin tener que pagar los costos. Por eso quieren traspasar los costos a la clase media. Entonces acá vemos una evolución en la política de la CPC, ¿no? Porque los empresarios, ¿qué es lo que quieren? Quieren ganar plata, pero también necesitan que no quede la cagada, pero ojalá que otros paguen el costo de que no quede la cagada y que no lo tengan que pagar ellos. Vamos viendo. Antes del 2019, Carlos Peña le decía a los empresarios, no, si a la gente le gusta mucho el modelo. Y los empresarios decían como, sí, sí, a la gente le gusta mucho el modelo. Después vino el estallido social. Y resulta que parece que a la gente no le gustaba tanto el modelo. Entonces ahí todos no, entrando en pánico, no, vamos a tener que repartir nuestros privilegios, Cecilia Morel style. Pero ahora resulta que después del rechazo se dieron cuenta que en verdad ya tampoco los chinos odian tanto el modelo. Entonces repartamos los privilegios, pero repartamos los privilegios de otros. Rar. Ya. Entonces, ¿qué más conveniente de que el 40% más rico del país sea el que financie el 60% restante en vez de tener que hacerlo ellos? Por si acaso, hago un paréntesis. No confundamos en esta pasada a la CPC con la derecha política, porque tienen intereses distintos, ¿no? ¿Qué es lo que busca la CPC? La CPC lo que yo creo que busca en realidad, la CPC no está pretendiendo de que en verdad a los empresarios les vamos a bajar los impuestos y vamos a bajar los tramos para que las personas que ganen 1 millón de pesos sean quienes financien las reformas sociales. Lo que yo creo que la CPC está buscando hacer es correr la ventana de Overton. Ya he hablado de la ventana de Overton en videos anteriores, pero en la descripción abajo les linkeo el artículo de Wikipedia que explica qué es la ventana de Overton. Entonces lo que busca la CPC más bien es correr la discusión y decir como no, la gente que gana 1 millón de pesos debería pagar más impuestos, ¿por qué me están cobrando impuestos a mí? De hecho a mí deberían bajármelos. Ya eso es lo que están diciendo, pero lo que yo creo que buscan a mediano plazo es llegar a una especie de acuerdo de pacto tributario en el cual, no sé, se sube la carga de PIB 3% y ya, un 1% lo puso la clase media alta, el otro por ciento, no sé, evasión y elusión, y el 1% ya lo pusieron los empresarios, y después ellos dicen como no, somos tan dialogantes porque nosotros queríamos que nos bajaran los impuestos, pero por el bien de Chile aceptamos que nos subieran un poco los impuestos. Yo creo que esa es la jugada que busca a mediano plazo la CPC. En cambio, para la derecha, proponer la idea de que la clase media alta pague más impuestos es simplemente un suicidio político de proporciones. Ellos no van a hacer eso, ellos van a venir
con esto de que no, si vamos a usar los recursos de manera más eficiente, esto y lo otro, cuando saquemos a las fundaciones, ahí vamos a tener plata para todas las necesidades sociales. Sí, claro, pero bueno, ese es otro punto, ese es otro video. Ya, recién a esta altura del video yo voy a dar mi opinión personal al respecto. Si lo que se quiere es aumentar la carga impositiva a 2% del PIB, es decir, queremos recaudar 2% más del PIB, no hay que bajar los tramos de impuestos, lo que hay que hacer es subir las tasas de los tramos más altos. Es decir, lo que estoy diciendo yo es carguémosle la mano al 10% más rico. No metamos al 40% más rico en la ecuación. No se justifica si solamente vamos a subir un poco los impuestos. Eso sí, como lo he dicho en otros videos, yo sí creo que los empresarios tienen un punto. Cuando ellos dicen como, bueno, el problema no son los impuestos a las empresas, son los impuestos a las personas. En eso yo creo que tienen razón. O sea, si tú comparas nuestra carga tributaria con la carga tributaria de un país socialdemócrata, la gran diferencia que tenemos nosotros va a estar en los impuestos que pagan los sectores medios altos. Así que hacer un raspado de olla en los tramos más altos me parece bastante razonable y considero también correcto de que no se acepte la idea de bajar los tramos. Pero, y ahora viene el pero. Si quisiésemos, por ejemplo, aumentar la carga impositiva un 7% del PIB, ahí sí se tienen que bajar los tramos. No, porque no existe estado de bienestar en que el 80% de la población esté exenta de impuestos a la renta, y a mí lo que me preocupa mucho es que yo veo que en la izquierda no parece aceptarse esa realidad, y acá yo tengo una confusión respecto a cuál es el punto que están haciendo los líderes de opinión del progresismo. Porque hay dos opciones y es medio difusa acá. Vamos a dar una analogía. Vamos a dar una analogía del asado. Vamos a suponer que queremos hacer un asado. En nuestra analogía, el estado de bienestar es el asado. Entonces, ¿cómo hacemos este asado? A mi juicio, la manera en que hay que hacer el asado es que los empresarios pongan la carne y el pollo, que el 10% más rico ponga los choripanes y las ensaladas, y que el 40% más rico ponga las bebidas y las papas fritas, ¿no? Ahora a lo mejor si a ustedes les gusta el vino, bueno, que pongan un vino barato. Ahora si les gusta el vino caro, me cagan la analogía, así que no pueden consumir, no hay vinos caros en mi asado. Bueno, entonces, recapitulemos. Empresarios, carne y pollo. 10% más rico, choripanes y ensalada. 40% más rico, bebida y papas fritas. Lo que está diciendo la CPC es decir, weón, solamente comamos choripanes. Lo vamos a pasar muy bien comiendo todos los choripanes. No necesitamos ni carne ni pollo. Eso es lo que está diciendo la CPC. ¿Qué es lo que está diciendo la izquierda? Sí, que lo que la izquierda está diciendo es, no compremos la bebida hasta que estos hueones compren la carne, porque bueno, a lo mejor compramos la bebida y después estos hueones no compran la carne y dicen que no hay carne y nos cagan. Y estos hueones son buenos para cagarnos, así que mejor no compremos la bebida. Ustedes compren la carne y ahí nosotros compramos la bebida. Si eso es lo que están diciendo, eso me parece muy bien. Si por el contrario, lo que están diciendo es, no se preocupen, weón, no, vamos a hacer un asado sin bebida. Y vamos a tener un vaso de agua, weón. O no sé, ahí hay un árbol y vamos a exprimir naranjas del árbol y en base a eso vamos a tener líquido para todo. Ya ese asado no, va a funar. Entonces, y no queda claro qué es lo que está diciendo acá. La izquierda está diciendo que no hay que bajar los tramos en esta discusión coyuntural política, en cuyo caso yo adhiero a esa posición, o está diciendo que nunca hay que bajar los tramos, en cuyo caso esa es una opinión muy problemática, porque significa que en verdad la izquierda está puro weyando y que en verdad no desea construir algo similar a un estado de bienestar, si es que siquiera eso es posible en el mundo de hoy. Y bueno, así concluyo esta exposición donde espero haber dado más luces respecto a qué implica realmente bajar
los tramos de impuestos no es la gran cosa malvada y fascista que nos están vendiendo algunos en redes sociales, pero del mismo modo es comprensible que no se quiera recurrir a bajar tramos como una medida parche por las razones que ya expliqué. Así que eso, espero que les haya gustado este video más técnico, y a veces cuando uno quiere comprender la política tiene que adentrarse en detalles técnicos como lo hicimos en este video. Así que bueno, eso. Pongan like, suscríbanse, escriban comentarios, etcétera. Hasta la próxima.